Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver lo que son los ángulos de elevación y depresión, usando lo mismo, ¿verdad? Las razones trigonométricas que se vieron en la clase anterior, ¿verdad? Son las mismas, coseno, seno y tangente. Es como, digámoslo así, es como una parte aplicada de lo que vimos la semana pasada. Ok, este, eso va cuando estamos mirando algún objeto, ¿verdad? Si estamos mirando algún objeto, pues desde ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya eso va a tener un nombre distinto. Pero siempre vamos a hacer un triángulo, todo esto lo vamos a trabajar con triángulos. Entonces, cuando se observa algún objeto, existen dos posiciones. Pues existe una posición que realiza el observador cuando mira hacia arriba, ¿verdad? En el caso de que esté viendo, no sé, la copa de un árbol, la punta de un edificio, pues algo que sea un poco más alto. Y cuando esté mirando hacia abajo, qué sé yo, que esté mirando al suelo, que esté mirando su sombra, que esté mirando un insecto, o que esté encima de algo alto, ¿verdad? También. Y en ambos casos, pues, va a haber una línea de referencia que se va a llamar la línea horizontal, ¿verdad? En esa línea horizontal es donde formamos el triángulo, dependiendo de si estamos viendo hacia arriba o si estamos viendo hacia abajo. ¿Ok? El ángulo de elevación, a partir de la línea horizontal, se puede mirar hacia arriba, lo cual se denomina pues el ángulo de elevación y corresponde a la amplitud registrada entre la línea horizontal y la línea visual que se traza del objeto de interés. Entonces eso es que aquí pues está nuestra línea horizontal. Está nuestra línea horizontal. Nosotros estamos viendo aquí pues un objeto, digamos que esto es un avión. Ahora estamos viendo aquí el avión, dónde va, y aquí está nuestro ojo, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces el ángulo que se forma acá, el ángulo alfa, este es un ángulo de elevación, porque nosotros estamos viendo un objeto que está hacia arriba. Bueno, y ya a partir de ahí nada más trazamos acá, se nos forma nuestro ángulo de 90. Y pues este segmento de acá, este siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? La hipotenusa, ok, este va a ser el cateto opuesto. Y el de acá se llama el cateto adyacente, ¿verdad? Todo es lo mismo. Ven que ahí se forma. Y ya ahí definimos cuál usamos. Si usamos sen, si usamos cos o si usamos tan. ¿Okay? Y ese es en el caso del ángulo de elevación. Vamos a ver qué nos dice. Pues, bueno, viene un ejemplo, pero ahorita lo vamos a ver el ejemplo. Primero vamos a ver, el otro ángulo. Y acá tenemos el ángulo de presión, que es, ok, a partir de nuevamente de la línea horizontal. Ya tenemos la línea horizontal acá. Y pues miramos hacia abajo, qué sé yo, que miramos hacia abajo y aquí hay una araña, ¿verdad? O un insecto. Entonces, a partir de esa observación hacia abajo, aquí, bueno, aquí se nos forma nuestro ángulo de elevación y nuevamente formamos el triángulo, ¿verdad? Lo cual se denomina el ángulo de presión, que corresponde a la amplitud registrada entre la línea horizontal y la línea visual trazada desde el objeto de interés. ¿Ok? Entonces, pues esta es la línea visual, recordemos esta acá, ¿verdad? Esto cumple la misma función. Este siempre va a ser la hipotenusa. El segmento que está a la par del ángulo es el cateto adyacente. Y el que está acá es el cateto opuesto, ¿verdad? Okay. Ahora sí vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Okay, tenemos nuestro primer ejemplo acá, que dice que hay un grillo que se encuentra a 10 metros de la base del árbol y que está observando la copa con un ángulo de 30, con un ángulo de 30 grados. Y nos preguntan que cuál es la altura del árbol. ¿Okay? Entonces, pues lo mejor en estos problemas, porque no en todos va a venir el dibujo, lo mejor es tratar de hacer el dibujo. O sea, tampoco es que el dibujo tiene que quedar así como tan perfecto. Pero la idea es que hay que hacer el dibujo para podernos guiar un poquito. Entonces, en las situaciones siempre se va a formar un triángulo. Entonces, traten de hacer el dibujo de modo que se parezca a un triángulo.
Entonces, bueno, aquí está el insecto. Espera. Ok, aquí está la línea horizontal, la línea de visión, porque está viendo la copa del árbol. Y aquí está el árbol, ¿verdad? Mira, ahí está el árbol. Ok, aquí donde está el árbol se va a formar el ángulo 90. Nos preguntan la altura del árbol. Ok, nos dan 30 acá y nos dan 10 metros, que es la distancia que hay entre el grillo, perdón, y la base del árbol. Esta es la base del árbol, está acá donde estoy marcando el puntito. Y aquí está el insecto, o sea, el grillo. Entonces, bueno, ya hacemos lo primero de siempre. Sacamos las partes. Bueno, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ok? Siempre son esos tres. Ah, bueno, y nos falta el ángulo, ¿verdad? ¿Ok? Y el ángulo. Entonces, a partir de eso, ¿ok? A hipotenusa. La hipotenusa, recuerden que es este segmento de acá. ¿Hay? No, no hay. O sea, no hay hipotenusa. No, no tenemos esa longitud, entonces ponemos trazamos una línea diciendo que no hay. Tenemos cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Aquí tengo el ángulo y este segmento que está acá es mi cateto opuesto. Entonces es H. ¿Ok? Tengo cateto adyacente, sí. Es el segmento que está a la par del ángulo. Ven que es este 10. Ese es el cateto adyacente. Entonces es 10. ¿Ok? Tenemos el ángulo, si el ángulo es 30. ¿Ok? Entonces, muy importante, recordar las razones trigonométricas, se las tiene que tratar de aprender, pues, en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces recordamos que sen de un ángulo cualquiera era el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a revisarlo acá, que aquí lo tenemos ahorita. ¿Ok? Tenemos las razones. Aquí viene. Dice que el sen es el opuesto entre la hipotenusa, pero no hay hipotenusa, entonces yo no puedo usar sen. Dice que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero como no hay hipotenusa, o sea, como no está esta longitud de acá arriba, entonces no lo puedo usar tampoco. Entonces, ¿qué me queda por descarte? Sería solo usar la tangente, y la tangente tiene el opuesto, que es H, y el cateto adyacente, entonces sí la puedo usar. Eso es muy importante que cuando ustedes estén haciendo el descarte, entonces primero se fijen, ok, bueno, el sen tiene hipotenusa. Yo tengo hipotenusa, no, no tengo. Entonces, si no la tengo, no uso esa razón, ¿verdad? Ya no puedo usar, digamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras para poder calcular la hipotenusa porque necesito dos medidas y solo tengo una medida. Entonces, por esa razón es. Y vemos que tenemos tanto el cateto opuesto, que es el que yo quiero averiguar, y el cateto adyacente. Y tengo el ángulo, entonces tengo que utilizar la tangente. Si en un principio se les dificulta un poco saber las razones, pues las escriben así como está aquí, en esta lámina de acá, y las tienen ahí a la mano para que cuando vayan a hacer los ejercicios se fijen, ¿verdad? Ah, sí, cierto, sen es estos dos, y tengo los dos, entonces sí lo puedo usar, o no tengo los dos, o me faltan, porque en el caso del sen pasa lo siguiente, yo no sé cuánta es la hipotenusa. Y yo no sé cuánto es el cateto opuesto tampoco. Entonces, no, por eso es que no la puedo usar porque desconozco dos medidas. En cambio, sí puedo usar tangente porque yo sé cuánto es el ángulo, que es 30, y yo sé cuánto es el cateto adyacente. Y necesito averiguar el cateto opuesto. Es por esa razón. Entonces, utilizamos la tangente. Sería tangente, ¿ok? De 30, cierro paréntesis, es igual a el cateto opuesto. Primero vamos a ver aquí cateto opuesto y entre el cateto adyacente. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sustituimos. ¿Quién es el cateto opuesto? Perdón. ¿Quién es el cateto opuesto? Es H. ¿Quién es el cateto adyacente? Es 10. ¿Ok? Entonces, recuerden que en los ejemplos pasados, si la variable
que es el que hay que averiguar, estaba abajo, lo que hacíamos era un cambio. Pero en este caso, como el numerito está abajo, este de acá, lo que hacemos es que pasamos a multiplicar acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 10 por tangente de 30 es igual a h. Y así como está, así lo meten en la calculadora. Mira, lo meten en la calcu y ya les va a dar el resultado que ustedes están esperando. Vamos a ver, 10 por tangente de 30. 5.77. ¿Ok? Eso nos da 5.77. Muy importante, ¿verdad? Que tenemos que poner la respuesta. Nos preguntan que cuál es la altura del árbol. Entonces la altura del árbol es, la altura es 5.77 metros, ¿verdad? Y ese sería el primer problema, que es el que está acá. Bueno, el problema aquí viene resuelto también, ¿verdad? En este cuadrito viene, donde viene resuelto también el problema, para que se puedan guiar o se pueden guiar igual con la explicación. Ok, vamos a hacer el segundo ejemplo. Entonces el segundo ejemplo dice que desde lo alto de un faro, o sea, hay una persona en el alto del faro que hizo un barco, o sea, ve un barco que está abajo del faro y el mismo se encuentra a una distancia de 50 metros de la base del mismo, o sea, la base del barco, pero la base del faro se encuentra a 50 metros del barco. Y vean que aquí se forma un ángulo de depresión, ¿verdad? Porque estamos viendo de arriba hacia abajo. Entonces, pues procedemos a hacen un dibujo, tampoco es que tiene que ser muy detallado, nada más es para que ustedes se guíen un poco con la situación, ¿verdad? Bueno, ahí está el faro, acá, observa, y aquí están los 50 metros, y el ángulo de 53. ¿Ok? Y nos preguntan que cuál es la altura del faro. Bueno, vamos a cambiar la variable, pongámosle x. Ok, hacemos lo mismo, sacamos toda la información primero, que cuál es la hipotenusa, que cuál es el cateto opuesto, que cuál es el cateto adyacente y cuál es el ángulo. Tenemos hipotenusa, recuerden que aquí se forma un ángulo de 90 acá abajo y el segmento que tiene al frente ese ángulo es la hipotenusa y ven que no hay hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo que a mí me dan, que es este de acá, que es X. Cateto adyacente es el que está al lado abajo, digamos, del ángulo y es 50. Y el ángulo es 53. ¿Ok? Muy bien. Ahora revisamos las razones trigonométricas que vean que como no tenemos la hipotenusa, no vamos a usar las razones que ocupen hipotenusa, ¿verdad? Ok, seno ocupa hipotenusa, no la vamos a usar. Coseno ocupa hipotenusa, no la vamos a usar. Entonces volvemos a usar solo la tangente porque tenemos tanto el cateto opuesto, que es el que hay que averiguar, como el cateto adyacente. Y tenemos el ángulo también, ¿verdad? Ok, y ahora sí, muy bien. Vamos a ver, eh, vamos a hacer el planteamiento tangente de 53 es igual cateto opuesto, que es x, cateto adyacente, que es 50. El proceso es muy similar al del primer problema, ¿verdad? Este de acá pasa acá a multiplicar. Entonces 50 por tangente de 53 es igual a x. Okay, así como está, exactamente como está, lo metemos en la calcu. Ahora estamos en este problema de acá. Y nos va a dar 66,
35. Y ese es el valor de X. Si digamos alguna persona está utilizando la cálculo científica y no les da ese resultado, porque es que tiene que dar ese, entonces le dan shift 93 igual. Shift 93 igual. O igual a C, cualquiera de esos dos. Igual y después el AC. O puede ser doble igual, es que no recuerdo bien. Pero sí, Shift 93 igual y AC. Es para que le resete la calculadora. Porque la calculadora tiene varios modos. Y puede ser que algunos tengan las respuestas en grados y otros en radianes. Y estamos trabajando en grados, no en radianes. Entonces, si alguien lo hace así, le va a tirar otro resultado. Probablemente malo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ponemos al final, ¿verdad? La respuesta, que la distancia que hay entre el barco y la base del faro, perdón, la altura del faro es 66.35 metros. Esa sería la respuesta que hay que hacer. Y en el caso de ustedes, tienen que resolver estos problemas que están aquí, ¿verdad? Que el primero es muy parecido, de hecho el primero es muy parecido a este que acabamos de hacer, que dice, desde lo alto de una torre de altura 10 metros se observa un objeto en el plano de la base, o sea que está en la base del plano con un ángulo de presión. ¿Cuál es la distancia aproximada de metros que se encuentra el objeto de la base? Entonces, sí, ese es muy similar. Entonces, aquí está el faro y que hay un objeto que está aquí en la base. Digamos, aquí hay un objeto, no sé, un objeto ahí cualquiera. Y que se forma aquí un ángulo de 40. Bueno, y nos dicen que ya esto tiene 10 metros de alto. Mira, aquí en esta parte es donde se nos forma el ángulo de 90. Entonces nos preguntan que cuál es la distancia que hay entre la base del faro y ese objeto que está aquí. Este objeto, no sé, cambiamos este objeto y pongamos que es como un barquillo. ¿Ok? ¿Cuál es esa distancia X? Que este es el que hay que averiguar acá. En ese caso, ¿verdad? Este es el problema 1, ¿verdad? Eso es lo que habría que hacer. Ese es el dibujo del problema 1, ¿verdad? Eh, Ustedes ahí tienen que hacer los dibujos. Y cuando vayan a responder los problemas, hacen los dibujos. ¿Sabe? Y este es muy parecido, nada más que es como un ejemplo que yo hice del avión, que yo les decía más o menos. Y aquí vienen los demás, ¿verdad? Tienen que tratar de formar siempre un triángulo.